Y acá estamos. Sí, efectivamente, en el momento central de la mañana. 15 minutos ya pasaron de las 11. Estoy queriendo chusmear, a ver si ya tenemos los datos del tiempo actualizados. Si no, las vamos a utilizar a ella, porque va a estar... No, mira, sí, 15,4 la temperatura. Ahora en Olavarría, 95 el porcentaje de la humedad. Llueve, Josefina, ¿verdad? Efectivamente, llueve bastante fuerte. ¿Cómo estamos, Josefina Vargas? Muy, muy bien. Buenos días para todos los que están escuchando. Bueno, viene así como con aire de superada, se los tengo que decir. Vino agrandada, Patricio, porque ha venido con paragüetas hoy. Contame experiencia de paraguas, Josefina. Día histórico de mi vida. 22 de octubre de 2025. Vengo para hablar de esto. Vengo para hablar de mí, que es lo verdaderamente importante. Lo que la gente está esperando ahí del otro lado. Exactamente. Vine con paraguas que me cedió Jessica Guevara, un saludo. Es muy grande. Gracias por colaborar con este proyecto. ¿Es la primera vez en tu vida que usas un paraguas, Josefina? Primera vez en mi vida que saco con un paraguas y que hago un trayecto. Escuchame una cosa, ¿y bota de goma usaste alguna vez, reina? No. Nah, me jodés, jamás. ¿En serio? Yo no tengo ni el recuerdo de chica de haber usado. Ay, mi amor, pobre. ¿Vos, Patricio, botas de goma? Tampoco. Chicos, esto de que sean gente de ciudad les ha quitado un montón de cosas divinas de la vida. Yo he usado bota de goma, yo uso para... Bueno, que en mi cuadra no haya cordón cuneta no significa que viva en el medio del campo. Claro, por favor, te pido. Pero bota de goma, paragüeta también. ¿Hiciste las cosas bien con el paraguas o anduviste por donde se te ocurrió? No, tuve mucha conciencia de no caminar. ¿Conciencia de clase? Conciencia de usuario. O en realidad, conciencia de no usuario. Y es no caminar debajo de los techos con el paraguas. Muy bien. No acaparar rampas, lugares de paso que ocupa lugar el paraguas y no permite que otras personas también. Lo pensaste muy bien. Sí. Y no le pregunto por lo de la altura porque José es alta. ¿Cuánto medís, José? No sé, pero más de 1,80 m. Más de 1,80 m. No hay problema ahí con la altura, con el paraguas no le sacó el ojo a nadie. Pero esto es importante. Quien salga con paragüeta en el día de hoy y sea de estatura un poco más baja, cuidado con la altura del paraguas porque le podés sacar un ojo a alguien. Exactamente. ¿No? Igual tengo que decir, tampoco no me crucé tanta gente, ¿No? Así que no hubo tantos riesgos. Salimos lo menos posible en esta jornada en la que continuaremos, con bastante lluvia hoy y también, alerta para jueves, para viernes, una cosa preciosa, Josefina. Sí, se viene una semanita con mucha agua. Por eso nosotros hoy vamos a hablar de otra cuestión. Vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con la telemedicina y un nuevo servicio que está estrenando, digamos, por estos días la Municipalidad de Olavarría en algunos lugares. Uh-huh. ¿Sí? Y es por eso que elegimos primero contextualizar la situación. ¿Cómo llegamos a que que exista la telemedicina y que se empiece a implementar en diferentes servicios, en los servicios públicos, en este caso de la municipalidad, es de los últimos que vemos implementando ahora, pero es un servicio que se viene ofreciendo ya desde hace algunos años en obras sociales, en otros centros de salud y esto en todo el mundo. Sí, por supuesto. Y por eso entonces empezamos contextualizando con una problemática que se resume en pocas palabras, pero que tiene muchas aristas para analizar y es que es la falta de médicos. Sí. Falta de médicos. Cuando uno habla de falta de médicos, hay que desglosar ese concepto, ¿sí? Es una problemática mundial. Vamos a citar un informe de abril de este año de la OPS, donde dice que hay 14 países de las Américas que enfrentan escasez de trabajadores de la salud. Uh-huh. La región podría enfrentar un déficit de entre 600.000 y 2 millones de trabajadores de la salud para 2030. ¿Sí? Cuando uno habla de la falta de trabajadores de la salud, no solo habla de médicos, sino de otro tipo de personal, y vamos a señalar que la problemática de falta de enfermeros es aún más grande, ¿sí? No nos vamos a centrar en eso en este momento, pero es aún más grande que la de médicos. Uh-huh. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque si no hay personal, directamente no hay sistema de salud, ¿sí? Lógico, o sea, antes de que exista en los lugares, antes de que exista la aparatología, antes de que existan los sistemas de trabajo, tiene que haber personal que lo lleve. Pero el recurso humano. Exactamente. El ser humano. Es lo primero que hay que mirar cuando se habla del acceso y del derecho a la salud.
El desafío no es solo contar con más profesionales de la salud, sino asegurarse de que estén donde más se los necesita y cuenten con las capacidades adecuadas para responder a las demandas de la población. Esto lo dice ese informe de la Organización Panamericana de la Salud, donde ya nos introduce 2 variables para tener en cuenta, que es el lugar donde más se los necesita y que cuenten con las capacidades adecuadas para responder a las demandas, es decir, la formación que sea para atender las demandas que se necesitan puntualmente. Entonces vamos a dedicarnos a esos 2 aspectos. Hay una advertencia que se viene haciendo en Argentina ya desde hace algunos años, pero que en los últimos 2-3 años está tomando mayor fuerza, que es la falta de médicos clínicos y de pediatras. Sí. ¿Sí? No solo no hablando al presente, sino proyectando a futuro. ¿Sí? No estamos en una problemática presente de falta de médicos clínicos y de pediatras, pero sí esto se está previendo que en el futuro van a faltar. Un artículo publicado durante la pandemia en la Revista Argentina de Salud Pública decía que de 181.189 médicos en actividad en Argentina, quienes se desempeñan en una especialidad relevante para el tratamiento del COVID representan solo el 8%. Ay, qué pocos teníamos. Exactamente. Y de los 3.078 médicos residentes en 2020, se desempeñaban en residencias financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación, solo 13%, ¿sí? Estaban, exactamente. Ellos solo estaban recibiendo formación especialmente relevante para la pandemia. ¿Sí? O sea, sí, me acuerdo. Exactamente. En el año 2020 empezó a tenerse mucho registro de esta situación por la demanda específica. Claro, pues estábamos en un momento bisagra, no solo acá en la Argentina, en el mundo entero, la escasez de médicos, la escasez, de camas, de todo, el sistema de salud hackeado a nivel mundial nos obligó un poco también a tener este tipo de ensayos, de investigaciones, ¿no? Para saber, de ahora en más, cuando esto se termine, ¿dónde vamos a quedar parados? Exactamente. ¿No? El examen del año pasado para residencias de ingresos médicos, ¿sí? La proporción de aspirantes argentinos descendió del 80% que había sido en 2018 al 67% en 2024. Esto quiere decir que creció la cantidad de médicos aspirantes que son extranjeros. Sí. ¿Por qué es importante este dato? Porque tiene que ver con la previsión o con el prejuicio de que estas personas, una vez que terminen su residencia, van a volver a sus países de origen, ¿sí? Donde, a ejercer, claro. Exactamente, a ejercer. Entonces, cuando crece la cantidad de residentes extranjeros, lo que también se proyecta a futuro es menos profesionales ejerciendo. Claro. Hay muchos datos, la verdad que hay muchos datos en la página del Ministerio de Salud de la Nación, y hay informes y encuestas hechas a residentes de todos los años donde se analiza este tipo de información. Pero nosotros nos remitimos a la del año pasado, ¿sí? De las 15 especialidades más elegidas por los médicos aspirantes a estas residencias, en tercer lugar quedó pediatría y en 10º lugar quedó medicina general. Ay, que son los dos que nos van a faltar muy pronto. En primer lugar quedó anestesiología con el 11%, casi 12% de los residentes, y cirugía general el 9%, ¿sí? Que es el segundo. Y en pediatría, tercer lugar, 8,8%. Y otra cosa que se señalaba es la poca diferencia que hay, ¿sí? Entre los 3 primeros. Claro. Muy poca diferencia de porcentajes de elección. De cualquier manera, tercer lugar pediatría y 10º lugar medicina general. Es muy notoria la escasa diferencia porcentual en las preferencias entre las grandes especialidades clínicas y el resto de las especialidades. Esto lo señala el propio informe del Ministerio de Salud. Y al comparar, se hace otro dato que es comparar cuántos cargos se ofrecían y cuántas solicitudes hubo. A ver. En pediatría hubo 760 cargos que se ofrecían, pero solo se anotaron 514. O sea que estamos ahí con un déficit de 200 y pico. Exactamente, de residentes 2024. Y en clínica médica se ofrecían 613 cargos y se anotaron 443. Sí, también. En medicina general había 415 cargos que se ofrecían y se anotaron 187. O sea, es muy poco. Muy poco. Por el contrario, otras donde fue al revés. En anestesiología había 203 cargos y se anotaron 647. ¿Sí? En diagnóstico por imágenes se ofrecían 172 cargos y se anotaron 411. ¿Sí? Bueno, y así más especialidades, o sea, formaciones muy específicas donde sí se superó y por muy amplio margen la cantidad de anotados respecto de los cargos, y en las grandes especialidades o grandes ámbitos de formación sucedió al revés. Esto también es otra señal de alarma para los profesionales.
que los aspirantes prefieren las especialidades que tienen, a ver, que son más redituables. Exactamente. Por ahí, ¿no? Porque exacto. un anestesiólogo cobra mucho más que un médico clínico, por ejemplo. Exactamente. O puede armar el circo de otra forma, a eso me refiero. La inferencia que se tomaba justamente de estas cuestiones tenía que ver con eso, que se elegían más las especialidades quirúrgicas, que se elegían más las que tenían posibilidad de efectuar estudios complementarios que requieren equipamiento y las especialidades con prácticas que buscaban objetivos estéticos, ¿sí? Claro. A la hora de señalar las causas de estos problemas, bueno, se habla de la baja remuneración, de la carga horaria del trabajo, del poco reconocimiento y también hay otro aspecto que empieza a aparecer, por ahí no tan señalado masivamente, pero sí empieza a aparecer, y que tiene que ver con la violencia de que se recibe en las guardias y ese tipo de cuestionamientos que tienen que ver con la calidad de trabajo. Exactamente. Sí. Otro problema que señalamos tiene que ver con que los médicos estén donde se necesitan. Y esto es distribución geográfica. Bueno, hay una desigualdad en la distribución geográfica. En este caso nos basamos en un informe que emitió la Federación Bioquímica, ¿sí? Que habla de la distribución geográfica de los médicos y enfermeros en el país. Nos vamos a remitir a la parte de médicos. Hay 200.000 profesionales de la salud en el país concentrados en las grandes metrópolis, mientras que en el interior hay escasez de facultativos. La Argentina es el segundo país con más médicos por habitante. Si lo tomamos a nivel países, primero está Italia y después está Argentina, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Chile, dijimos, en Argentina hay un médico cada 200 habitantes. Promedio general. Un médico cada 200 habitantes. En Chile hay un médico cada 900 habitantes. Y en Brasil hay un médico cada 780 habitantes. Esto para señalar en la región. Claro, como para tener una idea cómo... Pero si uno mira Argentina como distritos, como provincias, en la capital hay un médico cada 30 habitantes y en Chaco hay un médico cada 600 habitantes. ¿Sí? Entonces, el número general es el promedio de todo el país y al interior... Bueno, como pasa siempre, grandes desigualdades. Exactamente, lo que decíamos. Las grandes metrópolis tienen más personal y hacia cuanto menos habitantes, también hay menos profesionales. La provincia de Buenos Aires, con su populoso conurbano, es uno de los distritos que más padece esta problemática. Tiene 514 514 habitantes por cada médico. Claro, ¿sí? Es cerca prácticamente a lo que sucede en Chaco. Exactamente, esa es una gran problemática. Y entonces ahí es donde entramos en justamente el servicio de telemedicina. Que viene como a allanar un poco el camino, ¿no? En este sentido. Exactamente, esa distancia. Recordamos todos lo que pasó hace ya algunos años, donde la localidad de Recalde estuvo más de un año buscando un profesional médico que quiera arraigarse, quedarse en la localidad de prestar el servicio. Es una localidad que está bastante alejada, ¿sí? Requiere un personal que se quede en el lugar para prestar el servicio. No hay servicio de transporte público todos los días, no hay, hay una serie de condiciones que hacen que quien quiera prestar el servicio en ese lugar tenga que quedarse. Y ese es justamente el mayor escollo que vimos para la prestación de servicio en Recalde. Esto replicado en tantas localidades como se imaginen en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Vamos a empezar a hablar de telemedicina y para eso vamos a referirnos a una investigación que hizo la Universidad Nacional de Rosario. Son 4 profesionales que hacen esta investigación que se llama Telemedicina. Breve historia, alarmante perspectiva, revisión histórica crítica sobre posibles influencias de la telemedicina en la práctica clínica. Es muy larga y tiene bastantes datos, pero lo que señala es que, primero, esta modalidad de trabajo creció en los últimos años con la pandemia. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a ver con mayor asiduidad no solo el servicio de telemedicina, sino la aceptación de ese servicio. Sí, porque eso te iba a decir, una cosa está en la propuesta de tener el médico más cerca a través de la virtualidad o del teléfono, y otra cosa también está en el usuario, ¿no es cierto? Que uno, como paciente, acepte ese... ¿no? Acepte ese servicio, claro, exactamente. Esa forma de atenderse. Se trata de un tema de interés científico con plena actualidad y su historia es breve. Las primeras experiencias tuvieron lugar en la década del 60 en el marco de la carrera espacial. Esto es lo que señalan los profesionales. ¿Sí? Entonces, cuando empezó esa competencia en el contexto de Guerra Fría y países compitiendo por llegar al espacio, ahí es donde se empezó a pensar y proyectar y trabajar en el servicio de telemedicina.
logró, como decíamos, mayor popularidad en el contexto de la pandemia, y también dicen estos profesionales que hacen este estudio de la Universidad Nacional de Rosario que fue muy importante esto de que cada vez tenemos más tecnología en nuestra vida cotidiana. Sí. ¿Sí? Entonces, cuanto más tecnología tenemos en nuestra vida cotidiana, más fácil se nos hace pensarnos también que el servicio de salud puede llegar de esa manera hasta nosotros. Bueno, ellos señalan que hay algunas problemáticas que tienen que ver con la discusión ética, con la implementación de las modalidades técnico-asistenciales. Bueno, señalan algún tipo de problemática que tiene que ver con la regulación de este tipo de servicios. Claro. Y qué tipo de servicios se pueden ofrecer por telemedicina. Esto es lo que señala el informe. Y también, cuando uno ve los estudios y los análisis sobre la cantidad de personal médico y cómo esa cantidad de personal médico va cayendo en el mundo, todos los que hacen ese tipo de estudios advierten que se requieren políticas específicas de incentivo de formación y de incentivo de trabajo. Claro. ¿Sí? Entonces, en todos los casos se habla de regulación. Vamos a ir a que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la telemedicina entre prestadores en entornos en los que pueda monitorearse la seguridad, la privacidad, la rastreabilidad y la responsabilidad del paciente. ¿Sí? En esas condiciones... Son puntos que no se pueden Exacto. pasar por alto. No es telemedicina para todos y para todo. Claro. ¿Sí? Entonces, entre prestadores en entornos en los que pueda monitorearse la seguridad, la privacidad, la rastreabilidad y la responsabilidad del paciente. Hay diferentes tipos de telemedicina. La que vamos a ver aquí en Olavarría es la que se llama teleconsulta. ¿Sí? Esa es la más conocida y la que más se aplica. Hay otros servicios también de telemedicina, pero esa es la que vemos acá. Consultas a través de un sistema virtual. Uh-huh. Y así contamos que la semana pasada el municipio incorporó el servicio de telemedicina en 7 localidades del partido. Y justamente entonces hablamos de esto. Son localidades que están más alejadas de el centro principal, que es el hospital municipal. Exactamente. Y entonces también es donde más difícil es contar con guardias, con servicios, con personal las 24 horas. Eso es sostener el sistema de salud 24 horas en varios puntos, donde, bueno, una de las principales cuestiones a tener en cuenta es justamente esta escasez de personal. Entonces, bueno, viene a allanar un poco. Y no solo 24 horas, a veces ni siquiera en los horarios que llamémosle de oficina. Sí. Entonces, ¿qué se busca con esto? Descentralizar la atención médica, que no tenga que venir la persona a un lugar centralizado, mejora la accesibilidad en el primer nivel de atención. Sí, eso es fundamental. Exacto. Y es, por supuesto, el primer nivel es el que más demanda tiene. Claro, ¿sí? que además ayuda a descomprimir la atención aquí en el hospital municipal, donde, bueno, por lo menos en el último tiempo hemos visto un crecimiento importante. ¿No? Y vemos el crecimiento no solo estacional, sino que el que tiene que ver con el contexto económico. Exacto. ¿Sí? O sea, ahora estamos transitando una época donde crece la demanda. Sí. Eso sucede siempre. Pero a su vez estamos transitando una época económica, un ciclo económico del país que hace que crezca la demanda por demás. Claro, de la salud pública en este caso. Exacto. Busca reducir traslados innecesarios, optimizar recursos mediante la atención remota y fortalecer la prevención y el control de enfermedades. Bien. ¿Sí? Y también busca ampliar la oferta prestacional vigente, garantizando mayor accesibilidad y equidad en el sistema de salud municipal. Todo esto es información del municipio de Olavarría. Bien. La subsecretaria de Atención Primaria, que se llama Florencia Lestrada, ella explicó que este servicio da respuesta a una problemática que veníamos teniendo respecto del arraigo de profesionales de la salud en localidades rurales o en las localidades bastante alejadas de los núcleos urbanos. Lo que decíamos hoy. La prestación del servicio en el lugar donde el servicio se requiere. Los vecinos pueden realizar consultas clínicas, pediátricas y de salud mental. Bien. ¿Sí? Esos son los 3 servicios que hoy presta la telemedicina aquí en Olavarría. ¿Y cómo es el sistema? ¿Cómo es el sistema? Vamos a eso. ¿Cómo funcionan los consultorios virtuales? Así les podemos decir, consultorios virtuales. Son tótems que están en una institución de salud. ¿Sí? En un CAPS. ¿Sí? No están, ya donde funcionan, ya hay personal de salud.
¿sí? Claro, Más allá claro. de No es que están en una oficina, qué sé yo, de la delegación. Exacto, no están en la delegación, no están en una estación de servicio, no están en un comercio, están en un CAPS, donde ya hay por lo menos un administrativo y una enfermera o enfermero que va a intervenir. De mínima. Exactamente, o sea, el sistema de salud ya llega a ese lugar, ¿sí? Es un sillón donde las personas se sientan para ser atendidas. Escúchame, ¿es como el sillón de Cupido, Josefina? ¿Se ¿Vos acuerdan sabés que ustedes sí? del sillón de Cupido? Ay, ¿qué me haces esa cara? ¿Está mal lo que estoy preguntando? Vos sabés que sí. Es como medio, ¿no? El sillón de... ¿Se acuerdan de ese programa Cupido donde había un chico, una chica, bueno, no importa, cualquier tipo de pareja que se iban conociendo por lo que hablaban y después se acercaban los sillones y si había match? Era como el Tinder, claro, prehistórico. Y un locutor con una voz muy sí, particular. Torquia, ¿te acordás? Por favor, quiero que ese locutor me ser pregunte qué me duele. Bueno. ¿Qué te duele, Josefina Vargas? Se les pide un registro de datos. No, pero en serio que es un sillón así Es un grandote con sillón una pantalla. Con una pantalla, donde se sientan. Y se les pide un registro de datos por si acceden a una receta o una certificación. Y según la opción que elijan, van a ser redireccionadas al staff médico de la telemedicina que están disponibles. Bien, ¿sí? Entonces, perfecto. no solo es un sillón, sino que detrás de ese sillón y detrás de ese sistema hay personal médico atendiendo. Bien. ¿sí? Dijo el Estrada que obviamente que si la consulta es urgente, eso pasa al médico directamente. Lógico. ¿sí? Para colocar estos tótems se generaron espacios dentro de los CAPS para que nadie más que la persona esté escuchando al profesional. Eso yo te quería preguntar, porque ¿qué? ¿Está instalado ahí en la sala de espera? No. Y todo el mundo escucha lo que a uno le pasa, la situación que está atravesando. Y otra cosa te quiero preguntar también, ¿están los centros de atención primaria de la salud, los hospitales donde están instalados los tótems con la conectividad necesaria para que esto funcione? Porque es muy lindo el tótem, pero si después está instalado y no anda, es lo mismo, bueno, ¿no? se generaron espacios específicos para esto, ¿sí? Para ubicar el sillón, para ubicar los tótems, porque hay que tener un lugar específico para que justamente no se viole la intimidad. se viole la intimidad y a su vez también se requiere esta conectividad y toda esta accesibilidad para generar, o sea, la infraestructura, claro, sí. Y como dijimos, si se requiere personal médico, hay un personal médico que atiende, que está detrás de este sistema. Bueno, bien. ¿Cuánto demora? Entre 3 y 4 minutos. ¿sí? Eso es lo máximo. Rapidísimo. Exactamente. Es una red de médicos que están disponibles para estas consultas. Esto es lo que explicó la médica Estrada. En esta primera etapa, ¿viste que dijimos 24 horas? Bueno, no. En esta primera etapa, no en todos, ¿sí? Funciona de la siguiente manera. En Espigas, Sierras Vallas, Sierra Chica y Loma Negra, 24 horas. Bien. Sierras Vallas, ¿me nombraste? Espigas, Sierras Vallas, Sierra Chica y Loma Negra. Bien, sí. ¿Sí? De Ellos los más sí lejos tienen y de los más 24 populosos. Sí, eso estaba tratando y por ahí de lugares donde los vecinos en muchas ocasiones, muchísimas, realmente reclamado la presencia de profesionales en las salas, en el hospital de Sierras Vallas. Exactamente. Y también digamos que son en las zonas industriales donde también hay posiblemente otro tipo de problemáticas que también hacen que por ahí los médicos, los profesionales tengan que salir del lugar y tengan que ir a atender a otros lugares. Entonces, lógico. Esto la verdad que agiliza y refuerza ese tipo, la atención que llega al CAPS. O en el caso, por ejemplo, de Espiga y Sierras Vallas, al hospital. Colonia Hinojo, Colonia San Miguel y Blanca Grande, de 8 a 14. Bien. ¿Sí? En horario municipal. Pero bueno, esto ya es un acercamiento y un servicio nuevo que se suma para brindar respuesta a estas comunidades que justamente no contaban con personal médico las 24 horas y para quienes dijimos es muy difícil conseguir el arraigo de personal. Es accesible, ¿verdad? No es nada difícil la interacción porque uno, viste, por ahí se sienta y justamente el sillón frente a la pantallita y es como que le da, es como intuitivo, te va guiando. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y también, al menos en el principio, vimos promotores de la salud asesorando en el funcionamiento. Exacto. Promotores de la salud asesorando en el funcionamiento. Porque, claro, no todos están familiarizados con un sistema, con una máquina, bueno, con ese tipo de cuestiones. Si bien, como dijimos, es cierto, cada vez más en nuestra vida cotidiana tenemos un teléfono, una heladera inteligente, el lavarropa, smarter, inverter, converter, 1.5. Todo ese tipo de cosas. Que lo manejas del chelu.
Pero bueno, no siempre nos familiarizamos rápido con la prestación o con cómo funcionan los sistemas. Y bueno, Lógico. pero entonces en esta primera etapa vimos que había promotores de la salud brindando algún tipo de asesoramiento Sí, ayudando. para el uso, pero siempre resguardando que la consulta es privada. Bien, bien. Importante eso. Bueno, y ahora lo que te pedimos, como siempre, Josefina, un seguimiento de esto, Sí, sí. para ir Hablamos mirando de a ver eso cómo- justamente hoy con Jessica para cómo hacer el seguimiento de este tema. Pero bueno, sí, la verdad que es importante, es novedoso y Sí, bueno, claro. viene a responder a una demanda que se hacía sentir mucho desde las localidades que tiene que ver con el servicio de salud. Es una demanda que por supuesto es prioritaria. Sí, fundamental. Fundamental, pero a su vez por el lugar que se le da a la salud en este municipio. Sí. Entonces, si el sistema municipal tiene ese lugar para la salud, tiene que tenerlo para todos sus ciudadanos. Por supuesto, incluso los que están más alejados. Exactamente. Bien, bien, buena reflexión. José, gracias, de verdad, como siempre. Le mandamos un abrazo enorme al resto del equipo. Te tengo que hacer una pregunta. Sí. ¿Preguntaste cómo se abría el paraguas, Josefina? Por supuesto. Pero no puedo creer. Pregunté cómo se abre. Josefina, todo lo poquito que yo aprendí, porque yo soy limitada, ha venido de todo tu conocimiento, que Josefina es una enciclopedia viviente. ¿No sabías abrir un paraguas, Y mi rey? no, y además sospecho que no todos se deben abrir igual. Disculpen mi ignorancia. Entonces yo pregunté cómo se abría y no pregunté cómo se cerraba. Entonces Sí, cuando sí, venía acá abierto. llegando a 2 cuadras, dije, Sí. ay, no pregunté cómo se cierra. Ay, Fue una ¿quedó experiencia. abierto o No, Porque no. mirá que trae desgracia y ya bastante la que tenemos. Lo he logrado. Entrar el paraguas adentro, ¿no? Lo he logrado. Josefina, por favor. Lo cerré Muy antes, bien. lo cerré antes. Estamos orgullosos de vos. Gracias. Nosotros acá, que te esperamos todos los miércoles, y el resto del equipo de Central. Abrazo enorme para Jessy Guevara, para Alexis Grierson, y le avisamos a Alexis que una nueva vez ha perdido la tortita. Se perdió la torta, Alexis. Tal vez haya foto, mira. Le de mandamos envidia. un beso grande a él.